Tenemos una invitada porque vamos a seguir hablando sobre temas importantes que tienen que ver con la calidad de vida de cada uno de nosotros y nosotras. Justamente vamos a hablar con Claudia González, directora ejecutiva de FENACENF, la Federación Nacional de Enfermeros y Enfermeras de Chile, representante de la Mesa de Género de la Federación, para conversar sobre el convenio 190 de la OIT, ¿verdad? Que acaba de explicarnos bien Ricardo, que el gobierno también concuerda en que es una de las temáticas que tiene que implementarse de buena manera en todos los ámbitos del trabajo y lo que se ha denominado también la ley Karin, en honor a Karin Salgado, quien en el año 2019 se quitó la vida tras sufrir acoso laboral en su lugar de trabajo. ¿Cómo estás? Bienvenida, Claudia. Muchas gracias por estar aquí en La Voz de los que Sobran. Gracias a ustedes por darnos el espacio y sobre todo en este tema que es tan relevante e importante en el mundo laboral, sobre todo en las mujeres y en el mundo de la salud, que es un área más bien feminizada, donde más o menos el 70-80% somos mujeres. Heavy. Lo mismo pasa en el tema de la educación, pues son todavía dos temáticas que como de servicio, ¿no? Sí. Y por lo tanto, ahí estamos las mujeres siempre dando cara. Pero cuéntanos de qué se trata lo que vamos a conversar hoy día y todo esto que une el convenio 190 de la OIT con esta ley que es tan importante, que es la ley Karin. Bueno, esta ley Karin, llamada actualmente en honor a Karin Salgado, viene a dar el puntapié inicial a la implementación del convenio 190 de la OIT acá en Chile. Ya si bien Chile firmó ese convenio, esto da este puntapié inicial, lo cual genera cambios, pues actualmente nosotros teníamos en el mundo público protocolos, orientaciones, normativas, ¿cierto?, que habla sobre el abordaje y de maltrato, acoso laboral y sexual en los lugares de trabajo, lo cual era casi inexistente, por no decir inexistente en sí, en el mundo privado, ¿ya? Por lo tanto, hay modificaciones en la ley del trabajo que obliga esta vez al mundo privado a crear protocolos. De hecho, hay mesas de trabajo en donde la dirección del trabajo con los trabajadores de las áreas van a comenzar a escribir, ¿cierto?, redactar estos protocolos de denuncias de acoso laboral y sexual con enfoque de género, porque eso es lo importante, que tenga enfoque de género. Actualmente, desde la Central Unitaria de Trabajadores, donde nosotros como federación también somos parte ya, se están haciendo algunos focus group en algunas regiones. Por ejemplo, ayer el 17 de enero partió en la región de Atacama. Qué bueno eso. Sí, el próximo 24, así para que estén atentos. Eso, en todas partes del país, sí, para que estén atentos. O sea, partimos en 2 regiones. Y la tercera sería acá en la región metropolitana el 30, el 24 será en Concepción. ¿Ya? Perfecto. ¿Cuál es la idea? Conce y región metropolitana. 17, 24 y 30. Perfecto. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? La idea es que las trabajadoras y trabajadores, ¿cierto?, conozcamos esta ley Karin, de qué se trata, cuáles son los beneficios y cuáles son los derechos de los trabajadores y trabajadoras y el deber que tiene en este caso el empleador. Claro. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros, ayer yo vengo de una reunión, nosotros somos parte, como bien comentabas, de la mesa de género del ministerio, en donde vemos 19 organizaciones gremiales, y en una que se subdivide en algunas subcomisiones, y una de ellas es la subcomisión de erradicación de violencia de género. ¿Ya? Y justamente hemos hecho evaluación en relación al trabajo que se ha hecho anteriormente, y de hecho yo lo comenté hace más o menos un par de meses justamente acá en el programa, de la preocupación que existe desde el mundo laboral en salud, de la poca bajada de orientaciones y lineamientos que se trabajan en el ministerio desde esta mesa en el abordaje de víctimas de violencia de pareja, que si bien no es una agresión en el trabajo en sí, obviamente genera ciertos efectos, porque una mujer violentada obviamente no va a dar lo mejor de sí en el trabajo. Lógico, lógico. O sea que en el fondo, si una mujer, y aquí para preguntártelo bien clarito,
está en este momento siendo víctima de violencia de género en su hogar, eso también se ha considerado como dentro de que tú no vas a poder, es como si estuvieras enferma en el fondo. Exactamente. A lo que voy, comillas, ¿no? Sí. Perfecto. Y es importante que justamente a propósito de esta situación, nosotros en esta mesa hemos trabajado de cómo implementar en las regiones a través de los servicios de salud y ojalá en todos los recintos hospitalarios equipos de abordaje de víctimas de violencia de género y no solamente de violencia de pareja, sino que también en el ámbito laboral, ya sea maltrato, acoso laboral y o sexual. La verdad, tanto que decir y con tanta preocupación que a propósito de eso, el año 2023 se nos entrega una auditoría realizada por el Ministerio, justamente por la área jurídica, a los 29 servicios de salud y a varios hospitales, en donde se evidencia, y Seremis de Salud, por cierto, donde se evidencia que lamentablemente este trabajo hecho a nivel central por estas 19 trabajadoras que somos nosotras las representantes, ¿cierto?, estas dirigentes, no está llegando a esos espacios. Por lo tanto, nuestras trabajadoras no conocen o no saben que tienen derechos, que hay protocolos en donde tú puedes hacer las denuncias, en donde las mutualidades, mutual, tienen que hacerse parte cuando tú estás afectada por una situación de violencia dentro del trabajo. Entonces, ¿qué pasa? No denuncian o simplemente sobreseen también estos casos. Entonces, para nosotros esto es una preocupación. Esa auditoría evidencia que hay muy baja implementación de estas orientaciones y normativas. Con la ley Karin todo cambia, porque con la ley Karin obliga a que haya mayor prolijidad en la denuncia de estas trabajadoras. Es más, obliga al empleador a que no sobresea estos casos, más cuando es violencia de género. Mira, me parece muy importante toda esta lucha que se está dando. Es curioso que como trabajadoras y trabajadores no entendamos todavía o no queramos o no estemos comunicados de cuáles son nuestros derechos, porque muchas veces esos derechos se pasan a llevar, la mayoría de las veces en realidad. Y por eso necesitamos de dirigentes como tú, digamos, que estén preocupadas de dar a conocer todos estos derechos que tenemos como trabajadores y trabajadoras y que tienen que hacerse valer, ¿no? Sí. Es muy importante. Yo te quería preguntar algo sobre Karin que desconozco. Cuando ella toma esta decisión tan drástica, ¿no? Fue por un constante hostigamiento de parte de sus jefes directamente. Después solo para saber sumario, eso. ¿cierto? Era Lo que tenemos entendido nosotros es que hay ahí una situación de acoso laboral. Era laboral, eso, sí, no entrar en el detalle. Es un acoso laboral. No entrar en el detalle, sí, sino más es bien un acoso para saber que era laboral. En el hospital en Ñuble, sí, en Chillán. Perfecto. Y ella toma la decisión, lamentablemente, y yo quiero ser aquí súper puntual, y ha pasado no solamente en este caso, nosotros tenemos muchas caries a nivel nacional. Perfecto. Como enfermeras, en el periodo de pandemia tuvimos 6 suicidios de enfermeras. Y a propósito de acoso laboral. Todo tiene que ver con acoso laboral. Sí, enfermeras estamos hablando, imagínate, ¿cuántas otras? Personas, exactamente. Tipo de persona vinculada al tema de la salud. Entonces, ¿qué pasa? Trabajador o trabajadora. No, entonces pasa muchas veces que el empleador dice, no, pero es que ya tenía antecedentes de salud mental. Y lo que a nosotros nos preocupa es que perfectamente alguien puede tener un antecedente y puede estar tratada y puede estar controlada, pero no puede ocurrir jamás en la vida que en el ambiente laboral o en tu espacio laboral, que debe ser un ambiente seguro, confortable, se genere una situación que te provoque un brote en tu patología y como consecuencia llegas al suicidio. Eso no debe pasar. Y por eso es súper importante con esta ley que además el empleador está obligado a trabajar en medidas preventivas de violencia en el trabajo que hasta el momento no había. Y hay algo que también es importante, la reparación de estas víctimas de violencia. Eso. Porque también después se apuntan con el dedo, mira, y acusó, entonces eso no debe ocurrir. Claro, y quedan como mala fama laboral, ¿cierto? Exactamente. Eso, y la arrastran después. Estaba leyendo acá algunas opiniones de expertos, particularmente de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y destaca acá un hecho, que se crea el concepto de
violencia en el trabajo ejercida por terceros ajenos, porque no es necesario la relación de dependencia. Sí. Puede ser un compañero, puede ser un cliente, puede ser un proveedor, y también está bajo la protección, en este caso la persona afectada, de esta ley. Por eso yo lo preguntaba, porque no porque quisiera detalles del caso en específico de Karin, sino porque quiero entender por qué se genera una ley, ¿no es cierto?, por un caso. Primero, como tú nos explicas, es algo que sucede y que es lamentablemente y tristemente, tenemos que decirlo, habitual. Segundo, porque la violencia de género tiene muchos componentes y también cuando hay una dependencia laboral, por supuesto que es mayor. Y cuando hay un compañero, qué importante lo que tú dices, sí, Rodrigo, que te está acosando, que también pasa, no solo... A veces no tiene por qué ser un acoso sexual, quiero que se entienda súper bien. Sí. Muchas veces hay gente... Por ejemplo, en el caso de las periodistas, que yo manejo más, por ejemplo, pasa que una fuente es la que te acosa. ¿Qué pasa si tú llegas, ¿no es cierto?, y esa persona te está dando una entrevista, qué sé yo, y después te dice, oye, pero después vamos a tomar un trago? Tú te quedas ahí en esa posición de, ¿qué hago? Le digo que no, y resulta que este tipo no me va a dar la entrevista que yo necesito. Exacto. Entonces, es súper fuerte también en el caso, me imagino, de las trabajadoras de la salud que atienden público, tienen que hacer... tienen relación con desde el chofer de la ambulancia o del doctor que le toca o de qué sé yo, el compañero que también es enfermero y que también puede estarte acosando. Son muchos los componentes que hay aquí. Y esta ley iría básicamente a los trabajadores y trabajadoras de la salud o a todos los trabajadores, del país. Por eso se incluye pero los independientes también, porque te había entendido yo que los independientes todavía estaban fuera. Están fuera, pero se puede avanzar para en el futuro incorporar. Sí, te está trabajando inclusive la vicepresidencia de la mujer de la CUT. Una de las líneas de trabajo del 2023 que ha sido un poquito lenta, pero se está retomando, tiene que ver con las trabajadoras independientes, las feriantes. Las que hacen, por ejemplo, trabajo en casa esporádico. Además, ahora, ojo, es súper importante también el tema del proyecto de este gobierno del Sistema Nacional de Cuidado, en donde también tenemos un alto porcentaje de mujeres que cuidamos y quieren remunerar también eso. Pero también hay debilidades. Pero bueno, volviendo al otro tema, claro, a nosotros nos ha pasado que, sin ir más lejos, no voy a decir la región, pero hemos tenido casos de colegas que al hacer denuncias al maltratador, en este caso, el maltratador, por tener un poder, entre comillas, fáctico, más de poder, ha llegado con un sumario en proceso, ojo, con un sumario en proceso, y todo esto en el ámbito público, imagínense en el privado, claro. Terminaron ellas en una querella, presentándose en tribunales, pidiendo disculpas públicas al maltratador y acosador. Sí. Eso sí que es violencia. Con un sumario todavía en proceso. Para nosotros como organización gremial, estas enfermeras, para nosotros como organización gremial, eso obviamente fue aberrante, preocupante, no aceptado, y terminamos justamente hablando a nivel del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, la subcomisión de erradicación, o sea, de Mujer y Equidad de Género en la Cámara de Diputados. Hemos tenido que llegar a esas instancias para poder tratar estos temas. Por lo mismo, el que llegue Ley Karin al mundo laboral, obviamente viene a ser un refresh y un alivio, ¿cierto? Porque va a estar normado, reglamentado, ley, se tiene que cumplir y así tiene que ser. Ojalá el mundo privado lo haga pronto. Ahora nos dijeron que las seremías del trabajo a nivel de todas las regiones tienen la obligación también de trabajar con los dirigentes locales en la implementación de esta ley Karin, el estudio de esta ley Karin, así que vamos ahí. Esto recién el día 15 se promulgó, salió en el diario oficial, así que estamos ahí recién avanzando. Claro, y las leyes tienen que ir acompañadas de reglamentos y protocolos, que es súper importante, porque si no, ¿cómo se va a aplicar la ley? Y no se puede hacer efectiva. Entonces, para eso todavía tenemos un tiempo por delante, ¿no? Me imagino que le van a dar a las empresas, tanto del mundo privado como público, un tiempo para tener estos protocolos. ¿Cómo se va a hacer eso o todavía no se sabe? No, se está dando un tiempo. Ya partieron con algunas mesas de trabajo
para empezar a redactar estos protocolos, porque te recuerdo que ellos no tienen. No hay ninguno. No hay nada, claro. No existe, y por eso mucho en el mundo privado la gente mejor callada en denunciar, porque el mundo privado es más complejo, entonces te despiden nomás. Sí, increíble. Es lamentable. Hasta el momento era el sector público el que había avanzado con esto. Sí, en el sistema público nosotros hemos avanzado bastante. Hay un estatuto administrativo, también a nivel de municipalidades, así que por lo menos ahí nosotros no tenemos tanto problema. En el mundo de salud también hemos trabajado esto a través de la mesa de género, pero insisto que en lo privado es poco. De hecho, ahí a través de la CUT se está trabajando con la parte privada, como desde la vicepresidencia de la mujer, como para hacer presión, ¿cierto?, de que esto ocurra pronto. ¿Cuánto tiempo? ¿Todavía no hay un tiempo determinado para que las empresas adapten y tengan estos protocolos? Yo creo que debe ser más o menos, considerando que el convenio 190 de la OIT a partir de junio es un año. No, es un año para ir preparando cómo se va a ir implementando. Perfecto. ¿Ya? Así que yo me imagino que va a ir de acuerdo a esos tiempos, ¿ya? Pero yo creo que igual hay que darle celeridad a que estos protocolos ya existan de denuncia. No, eso es lo más importante. No podemos estar esperando que... Y esto está en constante evolución. Fíjate que estaba leyendo, porque parte de esta legislación se basa también en normas que aprobaron en España. Y en España ahora están discutiendo acerca de la responsabilidad legal en el acoso de los avatars. ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, aunque parezca algo insólito, pero Alexa, ¿cierto? Sí. Ya. Alguien puede manipular a Alexa y hacer que hoy día por medios tecnológicos Alexa te empiece a acosar de distintos tipos de manifestaciones. Y en España están discutiendo qué tipo de entidad jurídica podría ser y cuáles son las responsabilidades que ese tipo de avatares y otros más que están en el metaverso puedan tener en el momento en que alguien las manipule. Imagínate para joderte. Lo atrasados que estamos. Sí, pues. O sea, en otros países se está hablando sobre esto a niveles de inteligencia artificial, de metaverso. Claro, sí, de hecho se ha hablado de cuando tú eres de violaciones en juegos, en videojuegos, etcétera. Entonces, estamos a otro nivel, nosotros estamos a ese nivel de atraso con esto. Esto es fundamental, es perentorio, y creo que las trabajadoras y trabajadores de Chile tienen que seguir uniéndose para pedir, exigir que en sus lugares de trabajo existan estos protocolos. Sí. Porque eso es lo importante al final, que cuando algo sucede, se implementa un protocolo que, tanto como fiscalizador, como fiscalizado, como víctima de ese momento, digamos, se puedan utilizar estos protocolos para eso, ¿no? Sí, y otra que cosa nadie se sienta como... Porque a lo mejor tú no tienes todos los conocimientos específicos, a veces también sucede que es tu propio compañero de trabajo el que tiene que hacerse parte de esta investigación. Exacto, y lo otro que es súper importante con este nuevo proyecto, que tiene que haber se tiene que evitar la promulgación, o sea, que se divulgue esto, eso tiene que tener un tema reservado, de acompañamiento, y por sobre todo dar celeridad. Nosotros tenemos sumarios en el sistema público de años, estamos hablando 3 años, y ya después eso sobreseemos. Y otro tema, hablando del sobreseguimiento, también nosotros tuvimos un problema en salud en relación a la ex ministra de Salud, Yarza, que a propósito de esta cantidad de sumarios abiertos en relación a MALS, que es maltrato y acoso laboral y sexual, envió un... No sabía de esa... Sí, MALS es maltrato, acoso laboral y sexual. Sí, por eso cuando de repente se dice MALS, hay gente como que no entiende. Sí, oye, menos mal que lo dijiste. Sí. Todos los días se aprende algo nuevo. Entonces, a propósito de eso, se envió un ordinario que al 17 de octubre del año 2022 tenían que estar cerrados sus procesos. O sea, los que ya llevan como mucho tiempo. Pero, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó? ¿Qué se imaginan ustedes? Les dieron más tiempo. No. Se empezaron a cerrar, se cerraron sin investigación. Sobreciyeron a los maltratadores, entonces pasó eso. Entonces al final fue una... Exactamente. Entonces acá nosotros lo que hacemos es un llamado, que la autoridad se haga responsable, que acoja las denuncias. Cada vez que hay una mujer que hace una denuncia, yo tengo que creerle. Porque la idea, ahora con este convenio 190... tú como maltratador tienes que a mí comprobar, que no eres culpable.
Porque ahora, actualmente, como están las cosas, tú, agredida, tienes que comprobar que es así. Increíble. Ahora va a ser al revés. Eso es lo importante. Qué bueno, qué bueno. Sabemos que hay jueces, juezas, distintos tipos de, ¿no es cierto?, autoridades que toman estas decisiones, ¿verdad?, que sí consideran el enfoque de género. Pero ese enfoque de género debería aplicarse siempre y debe ser una obligación desde ahora en adelante. La ley también lo dice, ojo, exacto, que los fiscales, quienes investigan estos procesos, tienen que tener enfoque de género, tienen que prepararse. Nosotros, una petición que teníamos las trabajadoras de la salud en el ministerio, que los fiscales que tomen estos casos tengan orientación o enfoque de género. Eso es súper importante porque se revictimiza mucho, claro, porque no tienen el conocimiento. Así que es muy importante. Muchas, pero muchas gracias por todo esto, Claudia, que nos hace aprender, entendemos bien de qué se trata esto. Estamos hablando de una ley que ha sido aprobada con unanimidad, si no me equivoco, fue aprobada, ¿no? Sí. Con unanimidad y que tiene una perspectiva de género para todas y todos los trabajadores y trabajadoras de este país. Y eso, pucha, qué importante que es, que desde el mundo de la salud un aplauso para que se el haya mundo... hecho... No de la salud. Ojo, no es que del mundo de la salud nazca esta necesidad. O sea, no, claro, por el caso de la, de la compañera. Le da el simbolismo, pero es un trabajo más... Sí. Por supuesto, es un trabajo coordinado entre todas las trabajadoras. Y siempre se agradece. Muchas gracias. Gracias a usted.